La clase anterior estuvimos viendo, iniciamos el proceso de producción haciendo una distinción entre manufactura o producción y la gestión de operaciones, observando las particularidades de cada uno de esos procesos y pensando que el proceso de producción da como origen un producto que se puede dimensionar, visualizar, un producto que es reconocible, y en el caso de la gestión de operaciones, estamos pensando que el resultado de esa gestión es un intangible o un tangible, pensando que un intangible es algo que nosotros no podemos medir, visualizar, sino que se trata de servicios, como cuáles, por ejemplo, un seguro, por ejemplo, una atención médica, el servicio educacional, son todos un viaje, son todos, nosotros no nos llevamos un artículo como resultado, no nos llevamos un objeto que nosotros podamos medir, dimensionar. No es como, no sé, como un celular, que nosotros el celular podemos medirlo, podemos ver el modelo que tiene, ver las características, la pantalla, eh, podemos ver distintas características de este celular, ¿cierto? Podemos ver el modelo, podemos compararlo con otro celular y decir, este tiene una pantalla más grande que este, podemos pesarlo y vemos qué peso tiene este, qué peso tiene el otro. Incluso los podemos comparar físicamente. Podemos decir cuántas pulgadas tiene la pantalla, o con otro un poquito más chiquitito para que se note más, y con este. No es que tenga tantos celulares, pero justo estaba ordenando los equipos aquí. Entonces, podemos, si nosotros miramos estos dos celulares, podemos ver ciertas características del producto en sí. Podemos ver el tipo de cámara, podemos ver los píxeles y a partir de eso compramos uno u otro producto y lo llevamos a la casa. Entonces, eso es un sistema de producción. Sin embargo, hay otros elementos que son intangibles y que nosotros no los podemos medir, no los podemos calcular, porque es un servicio. Por ejemplo, el servicio de Internet. Nosotros lo recibimos y para medirlo necesitamos revisar con nuestros equipos si se conectan mejor o no, como sus compañeras que no se pudieron conectar ahora porque su Internet era de baja calidad. O un producto de salud. Por ejemplo, vamos al médico, el médico nos examina, nos hace una evaluación de acuerdo a la experiencia que tiene él o la doctora y nos dice qué remedios tenemos que tomar. Nosotros no es que salgamos más saludables, más sanos por haber entrado al médico. Lo que nos va a recuperar en sí son los medicamentos o la orientación que ese médico nos pueda dar, pero no podemos medir o pesar las características de ese servicio. Entonces, esa es la gran diferencia entre operaciones y producción. Y vimos también que ahí se produce un proceso de transformación. Vimos que hay elementos de entrada, un proceso de transformación en que se utilizan estos elementos de entrada, se combinan de manera tal que no solamente se trata de objetos, o sea, para la producción de un celular, no solamente podemos medirlo o pesarlo a partir de la cantidad de plástico que se utiliza o de pantalla que tengamos, sino que eh, tenemos también elementos tecnológicos que son los que fabrican un celular. Probablemente gran parte de la producción de estos celulares esté automatizada, robotizada, por ejemplo. Y ese es un equipamiento que requieren las organizaciones para ese funcionamiento. Eh, o sea, no basta con que nosotros tengamos el número de cámaras que aparece, que tengamos el plástico, que tengamos solo los insumos, porque si no disponemos del equipamiento, la tecnología, pero además la investigación y el conocimiento para desarrollar el celular, en realidad no tendremos ningún resultado. No podemos obtener este mismo celular porque no tenemos ni la tecnología, ni el equipamiento, ni el conocimiento suficiente para crear un celular con las mismas características de uno como este, que este es el Samsung. Yo tengo la colección completa de los Samsung aquí en el orden que estaba haciendo. De hecho, todos estos son Samsung.
Entonces, los estuve ordenando ahora al mediodía para ver los equipos y qué era lo que podía reutilizar o qué era lo que podía en realidad entregar a otra persona que lo necesite. Entonces, eso corresponde una parte a producción o manufactura, el otro solo puede ser operaciones. Ahora, a través de las operaciones, el resultado también puede ser un producto, puede ser un servicio, que es un intangible, o puede ser un producto. Y tienen, en cualquier caso, tanto en la producción, en la entrega de productos o de servicios, insumos que ingresan, que puede ser el conocimiento, las materias primas, puede ser insumos como electricidad, agua, oficina, el proceso de transformación, que es cómo se combinan estos insumos, y el proceso de salida, que ya es el producto terminado y es el que el cliente espera. Vamos a ver después, al clasificar los tipos de productos, que no todos son iguales, que hay distintos ordenamientos dentro de la organización para poder obtener resultados que son distintos. Y en algunos casos es el producto el que sigue una línea, en otros casos se moviliza la organización a donde está el producto, y vamos a ver las particularidades en la clasificación en detalle con algunos ejemplos. Eso es lo que hemos visto hasta ahora de producción, y les voy a mostrar el PPT que empezamos a ver la clase anterior y que corresponde a lo que hemos visto. Entonces, desde el punto de vista de la producción, aquí me salté unas laminitas, ya vimos la clasificación. Ahora, la producción se basa principalmente, es muy importante conocer dónde vamos a ejercer este proceso de producción. Ya dijimos que el resultado de esto es un producto terminado, y para tener ese producto se necesita un lugar, una planta donde funcionar. Y las empresas siempre tienen que determinar cuál es ese lugar óptimo para la ubicación de esta planta y qué características debe tener. O sea, para nosotros no basta con que, si queremos instalarnos, no basta solo con disponer de un espacio. O sea, tiene que haber distintas razones que son económicas, son sociales, son de tiempo, de preferencias incluso, de dónde instalar, para saber qué es lo que vamos a hacer con ella. Entonces, para localizar una planta, hay una serie de elementos que son tanto internos de la organización como externos, que influencian esa decisión y que se deben tener en consideración. Hay factores internos como, por ejemplo, la inversión. Invertir en una planta o construir cerca de una ciudad es más económico, probablemente, que construirla en la mitad de la cordillera, por un elemento básico, que es trasladar los materiales, que va a ser más caro. Pero a lo mejor podría ser compensado con otro elemento. A lo mejor el terreno en la cordillera es más barato y el terreno es más caro en un área urbana. No lo sé. Entonces tenemos como factor determinar la inversión exacta de esa planta. Lo segundo son los costos operativos. Una cosa es que instalemos la planta y después veamos cómo va a ser el funcionamiento de esa planta. Y aquí les voy a dar el caso de en una oportunidad conversaba con el gerente de una de las áreas. Él tenía el hotel donde hay centros de esquí, espérenme, cerca de Malalcahuello. Entonces, estaban ellos construyendo ese centro de esquí, cuyo nombre me voy a acordar en unos segunditos más. Construyeron un centro de esquí, y el propósito de ellos, la inversión que se hizo, era pensando en un lugar que fuera 5 estrellas. Entonces querían darle prioridad y enfocarse en los mercados internacionales. La idea era que vinieran extranjeros hacia ese hotel, y lo lo construyeron acorde con esos requerimientos, que fuera 5 estrellas.
elegante, que fuera, que contaran con todas las comodidades para que los clientes pudieran hacer uso de ese hotel. Pero al momento de empezar a funcionar, tuvieron el gran problema de que no encontraban personas que pudieran trabajar allí, porque era lejos, porque las personas del entorno tenían otro tipo de actividad, principalmente el área rural, tenían otros emprendimientos, eh, y entonces no encontraban personas para ir a trabajar. Y quienes iban a trabajar no tenían los conocimientos para atención de un hotel 5 estrellas, sino que tenían otros conocimientos ad hoc con la vida de campo, que no era la misma que necesitaban ellos para un hotel 5 estrellas y esta atención es de nivel internacional. Entonces, eso significó un aumento muy grande de los costos operacionales de funcionamiento del hotel, porque a diferencia de lo que hubieran tenido en el área metropolitana o en un área urbana en que las personas se movilizan hacia su lugar de trabajo, tuvieran que colocar vehículos, llevar vehículos de otros lugares, comprar para que pudieran trasladar a las personas, a incrementar los costos de entrenamiento de las personas para enseñarles en detalle cómo se debería hacer, porque no tenían nada, cero mano de obra calificada para el funcionamiento de ese hotel. Luego tenemos que evaluar factores internos como en los canales de distribución. Nosotros fabricamos un producto, pero ¿cómo se lo vamos a entregar al cliente? O tenemos un servicio, ¿cómo lo vamos a entregar? ¿Cómo vamos a llegar a ese cliente? ¿Llegamos directo? ¿Utilizamos intermediarios? ¿De qué manera vamos a llegar a ese cliente? Los siguientes ingresos por venta. ¿Cuánto vamos a vender? ¿Cuánto podemos cobrar? ¿Dónde? Acorde con la ubicación que tenemos. El diseño del sistema de producción. Si nuestro sistema es altamente automatizado, entonces requeriremos mantenciones, requeriremos máquinas, la velocidad de respuesta de los clientes, ¿qué opinan ellos respecto de la ubicación? O sea, ¿nos quieren tener justo al lado de ellos o en realidad les da lo mismo? Y hay factores externos también, como las políticas de gobierno. O sea, de pronto hay lugares en los cuales nosotros no podríamos funcionar. O sea, por más que dispongamos de un terreno, de todo el espacio, no podríamos instalar en el centro de Temuco un frigorífico, por ejemplo, por los olores que expende la producción de los excedentes, de los sobrantes del frigorífico. Economía externa, o sea, dónde vamos a estar, qué significa, se está apoyando la innovación, la instalación de plantas, no, a lo mejor la economía externa hace que muchos de los productos sean importados o no sean importados y eso va a afectar lo que ocurre en el entorno exterior, va a afectar la organización. Aspectos institucionales, o sea, las definiciones de qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, hay elementos ahora que se mencionó en esta semana, un elemento económico muy importante que es un proyecto que se está presentando y que se debería aprobar dentro de las próximas semanas, que es una reducción del impuesto al valor agregado, ¿lo han escuchado? Para ciertas áreas de las organizaciones. Entonces significa que en algunas áreas, como por ejemplo la hotelería, pero no es el único, también insumos de salud, libros y otros elementos van a tener una reducción del IVA. Entonces, al disminuir el IVA, eso va a afectar directamente el precio. Entonces, va a reducirse el precio. El precio debería ir a la baja. Y al reducir el precio, entonces va a ser más accesible para las personas, más asequible. Y entonces eso va a significar que las personas compremos más ese producto contratemos ese servicio y disminuya el precio final. O sea, va a haber un estímulo para eso. El planeamiento urbano, áreas urbanas rurales, donde se permite que haya áreas comerciales, donde no, efectos ambientales, qué tipo de productos tenemos, qué requerimientos, qué materias primas se necesitan y qué elementos, qué dice, por ejemplo, el mapa
urbano, de clasificación urbana y rural, y donde se autoriza la instalación de fábricas, de plantas, el transporte, dónde hay rutas, dónde podemos llegar, qué tipo de camiones son los que se movilizan y cómo están las rutas preparadas para el tamaño de esos camiones. La geografía física, si hay montañas o no, si hay agua, si hay lagos, los insumos, qué tipo de insumos se requieren, la tecnología, los mercados, dónde están las personas trabajando, etcétera. Hay una serie de elementos eh, hay una serie de elementos que influyen en esto y que significa que debemos tenerlo en consideración para determinar dónde exactamente se va a ubicar esa planta. Ahora, esos elementos se dan en dos ámbitos. Primero, respecto de la obtención de recursos. Entonces, en el caso del hotel que yo les mencionaba, la obtención de recursos está en este caso en los recursos personales, en cómo hacemos para que esas personas lleguen al hotel a trabajar. Si tenemos una empresa que se trate de transformación, ¿cómo hacemos para que lleguen las materias primas, para que esté la persona contratada? Recuerdo el caso, que no sé si ustedes lo vieron, pero seguramente ustedes eran muy pequeños para esa noticia, que fue noticia nacional respecto de Freirina. ¿Han escuchado Freirina? Pero Yo me voy no, a profe. tratar de prender mi luz, porque si no voy a estar en unos minutitos más en oscuridad aquí. Ahí sí. ¿Han escuchado Freirina? Freirina es un lugar que está en el norte y que se enfoca en la producción de carne de cerdo. Entonces, en Freirina había terrenos más económicos, cerca de una ciudad, y lo que hicieron es que instalaron esta planta faenadora de cerdos. Todo súper bien en la teoría. Sin embargo, al momento de empezar a funcionar, lo que ocurrió con Freirina era que, porque ellos dijeron, evaluaron lo siguiente: hay mucha gente que no está trabajando, mucha gente desempleada en Freirina, muchos hombres que podrían trabajar porque es una labor más pesada, entonces que podrían trabajar despostando y todo lo que significa la producción de carne de cerdo. Entonces dijeron, bueno, las personas no van a tener problemas porque hay muchos desempleos y vamos a encontrar muchas personas, que, sobre todo varones, que puedan trabajar en esto. Y cuando ya tenían la planta, se encontraron con la sorpresa de que la gente no se interesó por trabajar con ellos. Estaban sin trabajo, pero no les interesó ir a trabajar. ¿Por qué creen ustedes que eso pasó en Freirina? Después hubo otros elementos ambientales que los vamos a comentar que hicieron que nosotros tomemos en consideración lo que ocurría en Freirina, pero en ese momento era la cantidad de trabajadores. ¿A alguien se le ocurre qué pasaba? ¿Por qué esos hombres no trabajaban en Freirina? Quizás no tenía los conocimientos para trabajar en eso. Sí, vivían cerca, no era aislado. Y la verdad es que el tipo de trabajo tampoco era en parte sí, el tipo de trabajo tal vez no les motivaba tanto, pero estaban sin trabajo en ese periodo. Entonces, ¿por qué no querrían ir a trabajar a Freirina, que es lo que en realidad se evaluó, y que las condiciones del lugar eran un elemento que después fuimos dándonos cuenta, porque fue lo que detonó muchos reclamos, y esa parte de la historia que nos dice Juan Pablo se la voy a comentar después de esto. Lo que ocurría con Freirina es que no tuvieron en consideración las personas que trabajaron ahí, porque seguramente no habían estudiado la UFRO los que tomaron la decisión, entonces no sabían de esta parte, que la ubicación es uno de los elementos, pero el aprovisionamiento también tiene que ver con la mano de obra. Esos hombres que ellos suponían que querrían ir a trabajar porque estaban desempleados, en verdad estaban desempleados transitoriamente,
porque eran personas que trabajaban en la minería y las labores que desarrollaban tenía estacionalidad. Entonces, ¿para qué iban a trabajar en las temporadas que ellos estaban en casa, si en realidad en los meses que trabajaban tenían ingresos tan altos que con eso se financiaban todo el año? Entonces, no había un estímulo para que ellos trabajen. Y porque los sueldos de la minería eran absolutamente diferentes de los que les ofrecían en esta planta faenadora para obtener ingresos. Entonces, les voy a inventar una cifra, pero ¿por qué querría trabajar por un sueldo de 500.000 pesos si en verdad en los 5 meses en el año que trabajo gano varios millones y con eso financio esos 500.000 pesos de todo el año? Entonces, ¿para qué me voy a esforzar? Mejor aprovecho de usar ahora los ingresos que obtuve en ese periodo, descanso, hago otras cosas y después me enfoco de nuevo en el trabajo en esos intensivos, en esos 6 meses en que gano mucho. Entonces, tuvieron que usar la creatividad. ¿Y qué se les ocurre que hicieran? ¿Cómo solucionar este problema si ya la planta estaba lista y no había, y estas personas que ellos suponían que iban a ir a trabajar no les interesó? O sea, no a todos, seguramente igual hubo, pero no podían cubrir todos los requerimientos. ¿Qué creen que hicieron en Freirina? Y que fue un elemento que después fueron justamente esa decisión la que después facilitó lo que vino después. Los sueldos no los aumentaron porque tienen más o menos ciertos rangos y la utilidad era más o menos ya acotada. Muy bien, Juan Pablo. Eso fue lo que me pusiste en el chat. Se centraron en personas que no estaban trabajando. Entonces ellos dijeron, si estos hombres no vienen a trabajar, entonces nosotros nos vamos a enfocar en entrenar a mujeres para que sean ellas quienes vengan a trabajar. Hicieron capacitaciones, trabajaron con montones de grupos de mujeres y a través de eso lograron la fuerza laboral que necesitaban para el funcionamiento de la planta. Y lo que lograron también fue insertar a estas mujeres que eran dueñas de casa para empezar a trabajar en Freirina en esta producción. Entonces, la mayor parte de la fuerza laboral de esa planta era femenina, a diferencia de muchas otras que había en el país. Ahora, ¿qué ocurrió? Que esas personas salieron del hogar, de ser dueñas de casa, a insertarse en la fuerza laboral con entrenamiento, con aprendizaje en una de las pocas plantas que había en el pueblo, porque en Freirina, yo no conozco Freirina, pero no es una gran ciudad, no es un área urbana, no hay muchas alternativas laborales. Y aquí lo que les había dejado suspenso antes, que tenía que ver con lo que antes ustedes mismos habían escrito en el chat. Lo que ocurrió después es que en Freirina hubo un mal manejo ambiental y empezó a haber mucha contaminación ambiental. Entonces empezó muchas moscas, malos olores, empezó a haber problemas en el pueblo. Y los análisis que hicieron era que en algún momento se determinó el cierre de la planta. Pero justamente estas personas a las cuales habían contratado y que ya estaban insertas laboralmente, no tenían interés de volver a la casa, estaban trabajando y querían defender su trabajo. Así que hubo unas grandes manifestaciones entre quienes querían que se cierre la planta por un tema ecológico y quienes deseaban que la planta continúe por una decisión económica personal y de la organización. En resumen, hubo que hacer toda una intervención, tuvieron que cambiar, adoptar nuevos procesos, entrenar con estos nuevos procesos y movilizar a la planta para cumplir otros requerimientos ambientales. Entonces, a través de esa decisión, lo que lograron fue mantener la fuerza de trabajo, cerraron un tiempo, pero reabrieron con mejores condiciones ambientales. Y por supuesto que mantiene el trabajo porque la planta sigue funcionando en el norte. Entonces, eso tiene que ver con el aprovisionamiento. O sea, este aprovisionamiento no solo tiene que ver, ahí no es que hagan, o sea, no es solo que llegue la materia prima, no es solo que llegue los insumos necesarios, sino que también tienen que llegar las personas necesarias a ese lugar. Entonces, uno
la ubicación impacta en lo que recibe la planta para poder producir. Eso es en una primera instancia. Pero luego viene lo segundo, aquello que se transforma en un producto terminado o que se transforma en un subproducto, en un excedente que nosotros tenemos que eliminar. Por ejemplo, riles, que son residuos industriales líquidos. Entonces, tenemos que sacarlos de la planta. Entonces ahí viene la segunda parte. No es solo lo que yo recibo, sino que también debo conocer la localización óptima para determinar cómo voy a hacer la salida tanto del producto terminado como de los insumos que yo ya no requiero y que significa sacar eso de la planta. Entonces viene la distribución de los productos terminados, distribución de los excedentes y por lo tanto esa distribución también la comercialización. O sea, si desde Freirina tuvieran que traer la carne de cerdo a Temuco, sería muy caro. Venir desde el norte hasta acá solamente para abastecernos a nosotros sería muy caro. Entonces ellos necesitan una logística acorde con ese proceso. Pensemos en otras alternativas, Coca-Cola. Si a nosotros nos tuvieran que traer todas las Coca-Colas desde Estados Unidos, donde está ahí la central de la Coca-Cola, donde se produce esta sustancia, porque la Coca-Cola es... ¿Alguien ha ido a alguna productora de Coca-Cola? ¿Los llevaron alguna vez en el liceo o no? ¿A una embotelladora de la Coca-Cola? ¿O A se mí sí. ¿A ti te Sí, llevan? Sí, hay liceos que los llevan. Eh, entonces, quienes fueron saben que en realidad es una línea de producción en que se coloca un agua, azúcar, gas, y eso es como casi igual. Bueno, la cantidad de azúcar varía, pero eso es casi igual en todas las bebidas. Y lo único que distingue una de la otra es esta, la vamos a llamar sustancia X, sustancia especial, que es la que le otorga el sabor Hoy, Renato, te faltaron, ¿viste? Eso te pasó, quizás, ¿qué hiciste que te perdiste? La semana antes me puse a enviar garabatos en un papel con un compañero de curso en segundo básico. Yo chiquitito, eran ¡Ay, garabatos segundo así. básico! Sí, y mi mamá me castigó, al otro niño no lo castigaron, o sea, lo retaron, pero no, lo dejaron ir. Y a mí no, y me castigaron, ya no vaya a la Coca-Cola. Y fui el único de mi curso que no fui. Oh, pobrecito. Me imagino que nunca más escribiste un garabato, ni No, lo nunca más he dijiste. dicho un garabato. Quedaste con trauma. Sí, ves, te perdiste eso genial que es la visita y que en realidad es esta sustancia X lo que le da el sabor. Ahora, esa sustancia X, que si ustedes escuchan, la Coca-Cola, tiene es como se habla de que es la receta más secreta del mundo, porque esa se produce solo en un lugar en Estados Unidos y desde ahí se distribuye a todos los lugares. Dicen que no sé si es verdad o es solo un mito, que es un producto súper tóxico y que los camiones que distribuyen eso tienen así como advertencias de todos tipos de que es súper tóxico. Porque originalmente la receta contenía cocaína, eso es lo que se habla dentro de los mitos, pero no sé hasta dónde eso es cierto y hasta dónde no lo es. Puede que sí, pero puede que no. Bueno, fue inventada, en todo caso, la receta fue inventada por un farmacéutico. Y el logo de la Coca-Cola lo hizo el contador, así a mano alzada. Le puso el nombre y dibujó y escribió la palabra a mano alzada. Y eso es lo que quedó para la bebida. ¿Quién sabe, ven? A lo mejor cualquiera de ustedes podría inventar una nueva bebida y venderla. Y se vendía inicialmente para el dolor de cabeza. Así que quién sabe, a lo mejor sí tenía algún compuesto. Recuerden que antes había muchos consumos de drogas que se recetaban como la solución a todos los problemas, incluso plomo, que es absolutamente tóxico y que uno se muere, se recetaba como parte de los procesos de sanación. Así que quién sabe, a lo mejor sí. Entonces,
esa sustancia se produce solo en un lugar donde está la receta, pero ultra, ultra, ultra mega secreta, que es conocida por muy pocas personas y que es lo que genera el sabor de la Coca-Cola. Y bueno, como esa se distribuye en todo el mundo, alguien que ha viajado ha notado que en otros países la Coca-Cola tiene otro sabor. ¿Se han fijado en eso? También la Fanta, por ejemplo, si han tomado Fanta en otros países. De hecho, incluso el color es distinto. Con suerte salí de mi casa, profe. No he viajado nunca a otro país. Bueno, se nota, probablemente dentro de Chile también se debe notar entre el norte y el sur, pero sí es notorio. O sea, en otros países que uno toma una Coca-Cola y son como más diluidas. Por ejemplo, en Estados Unidos no es tan oscurita, sino que es más diluida, es como si tuviera agua. El sabor es casi igual, pero es un color más clarito. Pero el sabor, aunque sea la misma receta, igual es diferente. ¿Por qué creen ustedes que tendrá un sabor diferente la Coca-Cola en los distintos países? Si utiliza la misma sustancia X, ¿qué será lo que cambia? El envase, bueno, el envase hace mucho, ¿cierto? Juan Pablo nos escribe. Muy bien, Carlos, es el agua. Dicen que el agua de los distintos países, bueno, el agua tiene distintos sabores, uno va a otras ciudades, ¿cierto? Y es diferente el agua, incluso hasta la temperatura una a veces la puede distinguir entre un lugar y el otro. Entonces me contaban alguien que trabaja en esto que el sabor tiene mucho que ver con el agua, con las características del agua, y eso hace que en un país sea distinto del otro. Probablemente también debe tener que ver con otras cosas como el color, porque yo sí la noté también en los colores diferentes, con las aprobaciones de los colores que son autorizados en cada país. Estados Unidos es súper riguroso en esas cosas, entonces ustedes saben que los colores son todos, muchos de los colores son tóxicos, entonces por eso es que los productos colocan ahí amarillo, crepúsculo, no sé qué, rojo, no sé qué, del otro, porque hay productos que son tóxicos para el consumo humano, o sea, uno puede consumir una cierta cantidad nada más. Entonces hay países en que esas leyes son más rigurosas y por lo tanto les bajan también el color, pero el color no tiene que ver con el sabor tiene que ver con las características del agua. Entonces, si todas las Coca-Colas se produjeran en esta planta en Estados Unidos, imagínense lo caro que significaría repartir las Coca-Colas por todo el mundo. Sería carísimo. Entonces, lo que hacen es que en vez de transportar la Coca-Cola completa, lo que transportan en estos camiones es esta sustancia X, que es súper, súper, ultra, mega concentrada, y lo que hacen es que tienen el agua del lugar en el que están embotellando, el azúcar del país donde están embotellando, el gas del país, y a eso le agregan esta sustancia X. Eso gracias a la distribución. Entonces, como consumimos tantas bebidas gaseosas, hay plantas en distintos lugares. Por eso hay una en Temuco, pero también en otras ciudades grandes. Hay más hacia el norte, en Concepción hay una también, me parece que en Los Ángeles también, en Puerto Montt también, porque la distribución de la Coca-Cola es más barata si se transporta este camión con la sustancia X, se produce en Puerto Montt para distribuirla, y la de Temuco en Temuco y en los alrededores para poder distribuirla. Entonces ese es un elemento que tienen en consideración. Ahora hay ciudades como Villarrica en que hay un punto de distribución, pero tengo entendido que en Villarrica no fabrican la Coca-Cola, sino que ahí la acumulan para poder entregar a las localidades cercanas. Entonces, la localización influye en la adquisición de los productos y los insumos y luego en la distribución del producto terminado. Y tenemos que considerar estos dos aspectos para decidir la ubicación de la planta. ¿Cómo sistematizamos esa información? La obtención de esos datos a través de considerar todos los elementos y criterios que significa esta ubicación. Y los tenemos que considerar en parte en un gran elemento a propósito de la rentabilidad. Y la rentabilidad es donde gastamos menos, donde invertimos menos y donde podemos ganar más.
Eso es en realidad la rentabilidad. Es la diferencia entre lo que nosotros cobramos y lo que nosotros necesitamos invertir para la venta de ese producto. Ahora, hay otro elemento que está fuera de la rentabilidad y es el interés del propietario. A veces hay elementos emocionales o hay elementos estratégicos que tienen que ver con esto. A veces es la decisión de estar presente en todas las regiones, por ejemplo, y ser la primera embotelladora presente en cada una de las regiones del país, por ejemplo. Entonces, de pronto en alguna región va a ser más rentable, en otra no va a ser rentable, pero esta motivación institucional de estar presente en todas las regiones va a hacer que tomemos una decisión diferente. Pero muchas veces tiene que ver también con la decisión emocional. Me acuerdo que la planta de Pizarreño que tenía Arauco. La planta de Pizarreños, que fue el inicio de la celulosa Arauco, era de Cholguán, perdón, no es de Pizarreños, es de Cholguán. El cholguán, no sé si lo conocen, es una parte que es como madera prensada por un lado y el otro lado es como un poquito más asperitos, como rugoso. Es una plancha delgadita que a veces queda como un poco curva. Ese cholguán en alguna oportunidad era como súper bueno y rentable cuando recién empezó Arauco, pero después fueron descubriéndose nuevos productos y el cholguán dejó de ser productivo. Pero mientras estuvo vivo el señor Angelini, que era el dueño de la planta de Arauco, Arauco producía una tremenda rentabilidad y la planta Cholguán, cero. Pero ahí había un concepto emocional. Él había iniciado su trabajo a través de la planta Cholguán. Ahí estaban los trabajadores más antiguos. Ahí estaba como el cariño de la organización. Eso eran sus inicios. Por lo tanto, esa planta, aun cuando no era rentable, mientras estuvo vivo el propietario, esa planta siempre se mantuvo. Había una conexión emocional más que la conexión de rentabilidad o una decisión económica. Entonces, a veces, por más análisis técnicos que se puedan hacer, hay una decisión emocional del propietario que hace que mantengan esa planta ahí. Se da mucho también en cuanto al retail, a las ventas. O sea, es importante ser cabecera de alguna local, de algún lugar, de alguna ubicación. ¿Qué hora es? Son las 6 de la tarde, así que si les parece, vamos a hablar sobre esta ubicación y con esto terminamos la clase. Entonces, para la ubicación consideramos dos entornos. Primero, una macro localización, donde miramos el planeta completo y decimos, vamos a instalarnos en India, porque allá tenemos, o en China, porque ahí tenemos mano de obra más baja. Pero o vamos a instalarnos en Chile porque la empresa es chilena, o en Estados Unidos, o en Argentina, o en Bolivia, y vamos eligiendo en una macro localización, en el norte, en el centro, en el sur de Chile, vamos mirando, abriendo las fronteras hacia las distintas alternativas. A eso le llamamos macro. Pero luego viene una microlocalización. Habiendo seleccionado la ciudad, determinamos que va a ser en Collipulli. ¿Pero dónde? En el área urbana, área rural, y ahí empezamos a ver, y dentro del área urbana, ¿entre qué áreas? En el centro de Collipulli, en los alrededores de Collipulli, y ahí vamos viendo como la sintonía más fina, lo más cercano y preciso para encontrar una localización, un par de puntos que son los que nosotros vamos a evaluar con posterioridad. Y los vamos a evaluar según algunos métodos que vamos a revisar la próxima clase. Y con eso terminamos la clase de hoy. No sé si hay alguna consulta antes que pause la grabación, para que quede en el video. No, profe. Ya, voy a pausar el video entonces.